Bienvenidos al canal Psiquiatría, Mente y Salud. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante en salud mental, así como en otras ramas de la salud. Vamos a hablar acerca del síndrome de intestino irritable, también coloquialmente conocida como colitis nerviosa, gastritis nerviosa, colon irritable. Y bien, ¿por qué va a ser muy importante hablar sobre este trastorno? Porque es muy frecuente, la población lo va a padecer en una gran proporción y en muchas ocasiones no se van a identificar los síntomas hasta ya muy avanzado el trastorno o cuando le generan una gran disfunción e incapacidad a la persona para mantener las actividades de su vida. Y bien, ese trastorno va a ser muy frecuente y va a afectar el estómago, los intestinos y en general va a afectar a todo el tubo digestivo o tracto gastrointestinal. Algunos de los síntomas van a ser cólicos, dolor abdominal, distensión abdominal o hinchazón abdominal. La persona va a sentir como que se infla, como que se distiende, lo cual va a resultar muy incómodo. Y los síntomas principales que van a definir al trastorno va a ser por una parte la diarrea y por otra parte el estreñimiento, una alternancia entre ambos. Este síndrome es una afección crónica que debe controlarse a largo plazo. Algunas personas van a controlar este síndrome a través de cambios en su alimentación, estilo de vida o nivel de estrés. Y es importante mencionar que el síndrome de intestino irritable no va a generar una gran cantidad de cambios en el tejido intestinal ni va a aumentar el riesgo de tener cáncer, a diferencia de otros trastornos como la enfermedad inflamatoria intestinal, la enfermedad de Cusi o la enfermedad de Crohn. Van a ser diferentes. Y bien, ¿cuáles van a ser los síntomas? En general, los síntomas van a estar presentes por un tiempo prolongado y los más frecuentes van a incluir los siguientes: dolor, calambres o hinchazón abdominal relacionadas con evacuación intestinal, cambio en el aspecto de las deposiciones y cambios en la frecuencia en que la persona acude al baño para hacer estas deposiciones. Es decir, va a haber un cambio notable en el hábito intestinal a través del tiempo. Va a ser irregular. Y bien, va a haber desencadenantes o factores de riesgo para tener los síntomas del síndrome de intestino irritable. Por ejemplo, una alimentación inadecuada, alta en grasas, alta en alimentos irritantes, alta en azúcares, sobre todo azúcares simples, así como un estrés prolongado. Este aspecto del estrés es muy importante porque en muchas ocasiones el síndrome de intestino irritable suele ser una manifestación somática de la ansiedad. En este síndrome va a haber una hipersensibilidad visceral, es decir, los estímulos viscerales de las partes del sistema digestivo van a sentir de más, se van a sobreestimular, lo cual a su vez va a generar cambios en el ritmo de las contracciones de este tipo de músculo, que es un músculo liso, las cuales van a realizar estos cambios en el hábito intestinal, alternando entre estreñimiento y diarrea. Y bien, el diagnóstico se va a realizar mediante una historia clínica y una exploración física. Va a ser importante descartar otros síndromes u otras enfermedades que provocan estos síntomas. Por ejemplo, infecciones del sistema digestivo, trastornos autoinmunes, como la enfermedad celíaca o la enfermedad inflamatoria intestinal, como la enfermedad de Cusi o la enfermedad de Crohn, síndromes de mala absorción, por ejemplo, el déficit de algunas enzimas digestivas, como la lactasa. Y una vez que en la historia clínica o en algunos estudios complementarios se han descartado estas otras causas, se va a hacer hincapié en explorar los síntomas propios del síndrome de intestino irritable. Los criterios que se van a utilizar son los criterios de Roma, que son los criterios diagnósticos más utilizados para diagnosticar el síndrome de intestino irritable. En los criterios de Roma va a ser importante diferenciar el dolor de la molestia. Como molestia se va a entender una sensación desagradable abdominal, pero que no se va a describir propiamente como dolor, más bien como una incomodidad. Estos criterios van a incluir dolor y malestar abdominal con una frecuencia media de al menos
una vez a la semana en los últimos 3 meses, asociados a 2 o más de los siguientes síntomas, como dolor o malestar al momento de realizar las evacuaciones, un cambio en la frecuencia de las evacuaciones o un cambio en la consistencia de las mismas. Y bien, los criterios deben cumplirse durante los últimos 3 meses y los síntomas debieron haber comenzado como un mínimo de 6 meses antes del diagnóstico. Y bien, aquí voy a hacer un paréntesis importante, porque si bien el síndrome de intestino irritable se considera un trastorno gastrointestinal, lo cual es cierto, tiene una gran relación con los trastornos mentales. En los pacientes que padecen trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, el síndrome de intestino irritable es muy frecuente de observar, demasiado. Y algo en lo que se observa que la relación es muy estrecha es que cuando se trata la depresión, se trata la ansiedad, el síndrome de intestino irritable disminuye de manera considerable. Podríamos decir que el tratamiento va muy de la mano, en esencia es casi el mismo. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, esto es debido a que cuando un organismo experimenta estrés, este estrés no solo va a ocurrir a nivel cerebral, hay que recordar que el sistema nervioso va a inervar a todas las partes del cuerpo. El cerebro se conecta con cada una de las células de nuestro organismo a través de los axones de diferentes neuronas del sistema sensitivo y motor. Así que en la ansiedad y la depresión, las neuronas van a estar estresadas, van a estar estimuladas por neurotransmisores y hormonas del estrés, como el cortisol, la aldosterona, el glucagón, la adrenalina, noradrenalina, histamina, vasopresina, y el que las neuronas estén estresadas va a generar un estímulo en los tejidos. Por ejemplo, en el músculo estriado, como son los músculos de nuestro cuerpo que podemos mover voluntariamente, a excepción del corazón, uno de los síntomas de la ansiedad es que los músculos se van contrayendo con el paso del tiempo. Los músculos se van preparando para reaccionar o defenderse ante una situación de estrés importante. Es por eso que las personas con ansiedad suelen tener tensión muscular, dolor de cabeza de tipo tensional, bruxismo, es decir, que aprietan la mandíbula y aprietan los dientes. Sin embargo, los trastornos de ansiedad no solamente van a apretar el músculo estriado, también van a causar estragos en el músculo liso. El músculo liso lo vamos a encontrar en gran parte en el sistema digestivo. La ansiedad también va a generar cambios en la contracción del músculo liso. Es por eso que las personas con trastornos de ansiedad suelen relacionar muy directamente que les duele el estómago, que les duele el colon, que en momentos de más estrés es cuando más se distienden, más les duele y más les generan estas molestias. Parte del tratamiento del síndrome de intestino irritable va a ser el tener cambios alimenticios, cambios dietéticos, evitar alimentos que favorezcan la inflamación de la mucosa, como alimentos altos en grasas, altos en azúcares simples o irritantes, comidas muy condimentadas. Los alimentos altos en fibra van a favorecer el alivio de síntomas. Sin embargo, parte del tratamiento va a ser enfocarnos en tratar el estrés y la ansiedad que vive la persona. Cuando una persona con un trastorno depresivo o un trastorno de ansiedad se le envía un tratamiento como un tratamiento antidepresivo, un tratamiento ansiolítico, los síntomas del síndrome de intestino irritable disminuyen de manera muy considerable. Parte del tratamiento son los antidepresivos, como los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina o algunos neuromoduladores, como la pregabalina o la gabapentina. Al modular esta neurotransmisión del estrés, tanto los síntomas de ansiedad como los síntomas digestivos van a disminuir. Y bien, el llevar un tratamiento de salud mental no va a excluir que la persona tenga que realizar cambios en su estilo de vida, cambios dietéticos, cambios alimentarios, la realización de hábitos saludables como el ejercicio, cambios conductuales como alimentarse en las horas debidas, no saltarse comidas ni comer en exceso, y en gran parte también se van a beneficiar de una psicoterapia.
Y bien, si conoces a alguna persona que pueda padecer síndrome de intestino irritable, coloquialmente conocida como colitis nerviosa, gastritis nerviosa, será importante que pueda acudir con un profesional de la salud. Y si esta coexiste con un grado importante de estrés, síntomas de ansiedad o síntomas depresivos, será importante recomendarle acudir con un profesional de la salud mental. Eso es todo por el video de hoy. Muchas gracias.